De ahí que es muy importante también contar con el respaldo de un estilo que evoca explícita o implícitamente la tradición de la literatura imaginativa. En los libros de Mauricio Molina siempre vamos a encontrar explícitamente alusiones a Edgar Allan Poe, a Hoffman, a Honoré de Balzac, a Felisberto Hernández, a Horacio Quiroga, a Jorge Luis Borges, a Sadek Hedayat o a Stephen King. Es decir, es una tradición que se recupera mientras se va narrando. Esto es muy importante tenerlo claro. Para mí, mencionaré solamente 3 ejemplos. El ejemplo de La Puerta, del libro que presentamos esta noche, es un relato extraordinario donde la ruptura de una pareja se convierte en un cuento de horror en el momento de la revelación del intríngulis que hay de por medio. Y es ahí donde está el talento del escritor, como una crónica que pudiera ser estrictamente costumbrista o realista, o como ustedes quieran, hasta naturalista, si fuese el caso, de pronto se convierte en un cuento de horror, algo muy aterrador. Y esto es uno de los grandes talentos que tiene Mauricio. ¿Cómo pasa en un punto de quiebre el relato a invertir todo lo que era la tensión originaria y se desenvuelve hacia otra zona? El segundo ejemplo que mencionaré es el relato Orfeo, donde la veta de un muro de mármol negro permite entrar en infinitud de posibilidades entre el pasado, el presente y el futuro. Es un reflejo, un personaje está viendo y en ese momento cambia el relato de un giro y entramos en la zona convergente de otra dimensión. Por último, sí mencionaré también el caso del relato Medusa. Es un relato que acontece en París, donde la crónica de una escenificación entre una celestina, una prostituta joven y el cliente posible da un giro hacia lo inconcebible, la muerte, con un desplazamiento del punto de vista narrativo. En un momento dado, el lector que está atrapado viendo un poco encandilado el proceso de seducción y los atractivos de la señorita que está ahí prostituyéndose, da el giro y entramos en la zona del horror. Ahí es donde está el talento de un escritor para dominar estas posibilidades extraordinarias. Yo quisiera simplemente referirme a esta crónica extraordinaria, que es a la vez un relato fantástico, que es El barrio chino. En el libro de Mauricio que presentamos esta noche está un fragmento de una narrativa que introduce la posibilidad múltiple de desdoblarse de una ciudad dentro de su propio escenario histórico y el personaje que pudiera intentar entrar ahí al barrio chino a su vez va a sufrir una experiencia múltiple. Es una descripción sumamente inquietante de un lugar sumamente común. Y cuando es planteado esto que es habitual, rutinario, común, el aburrimiento de un barrio pobre, que en realidad ni es un barrio chino, es una calle, verdaderamente triste. Entonces, de pronto, cuando lo toma el narrador, entra en una de las grandes leyendas urbanas de la Ciudad de México. Menciono esto porque tiene que ver con el procedimiento que, a mi juicio, es fundamental para entender la literatura imaginativa y fantástica. El momento donde el escritor se vence a sí mismo, da un giro sobre lo que está escribiendo y logra cautivar al lector para entrar cómplicemente en la apreciación de estas dimensiones dentro de la dimensión de la normalidad. Me parece un enorme talento literario, sobre todo por la continuidad del proyecto, porque una y otra vez he insistido en buscar otras zonas distintas a lo que pareciera ser un mismo relato, y sin embargo hay una enorme diversidad, una enorme capacidad de análisis del propio escritor frente a su trabajo inteligente, un trabajo de gran valor literario, e insisto, es un escritor que hay que seguir siempre. Cuando publica un libro, una de las grandes figuras de la literatura imaginativa en lengua española. Muchas gracias. Pues la verdad, un gusto estar aquí acompañando a Mauricio junto con Sergio y junto con todos ustedes para hablar precisamente de los poderes de la literatura de la imaginación. Aquí ya se apuntaron algunas notas que creo que son muy importantes. Me recordaba cuando estabas hablando, Sergio, cómo Gastón Bachelard
planteaba que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras. Y esto quiere decir que las imágenes primeras son nuestra cárcel. Y quiere decir que, aunque tenemos un mundo que aparentemente es amplio, vasto, en donde vemos árboles, cielos, jardines, estrellas, serpientes, esas imágenes nos están limitando lo que podemos ver. A primera vista parecería que estuviéramos ante algo ilimitado, pero no es así. Ya hay un experimento en ciencia muy interesante que precisamente plantea por qué se dan estas limitaciones. El experimento es un tanto cuanto cruel y se hizo con gatos. Resulta que cuando apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Y entonces, los primeros días de la vista del gato van a ser críticos para desarrollar precisamente la mirada. Parafraseando a Antonio Machado, diríamos que se hace mirada al mirar. Y entonces los gatos fueron colocados por Hubel y Wiesel, quienes ganaron un premio Nobel por estas investigaciones fisiológicas, en una cajita en donde únicamente podían ver líneas horizontales. Y entonces lo que ocurría es que cuando sacaron a los gatos de la caja, siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Y entonces la pregunta es cómo salir de la caja perceptual en la que nos ha metido nuestra educación, nuestra tradición, y hay varios métodos, curiosamente, métodos que explora maravillosamente Mauricio Molina. Uno de ellos, interesantemente, es la misma paranoia. En la paranoia, entonces, estamos distorsionando ciertos momentos de la realidad que nos permiten liberarnos de la cárcel perceptual ante la que estamos sometidos. Otra es la rarificación que, por ejemplo, puede dar la experiencia, por ejemplo, de perderse unos lentes. Me acuerdo que Sergio Pitol tiene una narración maravillosa en donde pierde sus lentes cuando está en Roma y entonces, en vez de tratar de conseguirlos, se queda asombrado con los ocres y los colores amarillos y los rojos que van pasando ante su vista de manera nebulosa gracias a que perdió los lentes. Entonces, a veces perder los lentes es también salir fuera de la caja. Y hay varios métodos, pues, para salir de la caja. Uno de ellos, muy importante también, son los mitos, porque los mitos nos llevan a las zonas invisibles en donde vemos lo que todos presentimos y que a través de la empatía y la duda, estas técnicas maravillosas de las que nos hablaba Sergio, de repente nos hacen sentir lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está viendo, nos hacen penetrar lo invisible. Y esto es clave, creo, en la literatura de Mauricio Molina. Yo nada más para dar un ejemplo de por dónde se mueven estos registros, tiene varias vertientes este libro de Mauricio de La Puerta Final, pero hay una zona en la que me quisiera de alguna manera enfocar para hablar precisamente de cómo se logran estas puertas que parecerían fantásticas y que a lo mejor están profundamente conectadas con la realidad. De hecho, voy a empezar prácticamente planteando un experimento en el que imagínense que en este momento les voy a dar una noticia que salió en la televisión sobre ciencias. Y entonces imagínense que justamente estoy dando la noticia. Y esto tiene que ver con algo que creo que a todos nos ha pasado. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, dice el clásico Serrat, pero resulta que los fantasmas del pasado ya no están escondidos en un cajón, sino en Internet, en donde de pronto un amigo perdido de la infancia reaparece en Facebook como si fuera un emisario de otro tiempo. Y aquí viene la noticia que les quiero dar, que es muy interesante. Fíjense nada más lo que se descubrió. De acuerdo con Tomás Mireles, que es un matemático e ingeniero en sistemas, Internet se ha convertido en una suerte de inconsciente colectivo, atrapado entre innumerables conexiones y sitios olvidados, ocultos, pero siempre presentes. Y esto abre la posibilidad de desarrollar un programa experimental
Esta es la gran noticia que recibimos de manera oblicua por el MIT, para enviar mensajes por Internet hacia el pasado. Los estudios de Mireles comenzaron con una prueba sencilla. A través de una supercomputadora, creemos imaginar que es la de la UNAM, aunque tal vez pronto la veremos también en el CIMBESTAF. Mediante complicados algoritmos se mandó la información en diversos idiomas al vacío de la red. Este fue el experimento que hizo el ingeniero Mireles. Y el mensaje del experimento era muy simple. Decía: te escribo este correo desde el año 2015. Si los recibes, envía tu respuesta de regreso. Y después de varias semanas ocurrió lo impensable. respuesta. ¿Es una broma? Mi nombre es Dora Cervera y vivo en la Ciudad de México. Es octubre de 1997. ¿Sigo viva en el 2012? De hecho, que en este caso estaríamos hablando si estamos vivos en el 2015. Este experimento llamado Orfeo forma parte precisamente, como lo mencionó también Sergio, del libro de relatos La Puerta Final, publicado por Cuadribio, en donde Mauricio Molina regresa a su obsesionario, así él le llama, la exploración de los límites de la realidad y la imaginación. Y como lo hemos visto desde 1991 con la novela Tiempo Lunar y con algunos libros y ensayos que de alguna manera aparecen recopilados en La Trama Secreta, como La Geometría del Caos, Molina abre varias puertas que lo conducen a una especie de holograma cósmico. Y esto es lo interesante, porque los datos que va a utilizar Mauricio para dar verosimilitud a la imaginación es partir de datos reales que de repente uno sí dice, pues sí es cierto, cuando navega uno en la red, no sabe si por ahí alguien está escuchándonos en 1997, porque en la noche cuando uno está frente a la pantalla azul, es como si estuviera uno yéndose más allá del espacio y el tiempo, y entonces curiosamente el Internet se vuelve una metáfora de una especie de holograma cósmico en donde está toda la información del universo. Pero lo más interesante es que Mauricio conoce muy bien que ese holograma cósmico no nada más se puede explorar con la metáfora de Internet, sino que los mitos, desde la Aleph de Borges hasta los mitos antiguos que recopila Calazo, van a hablarnos de que hay un nivel de la realidad en donde todo está entreverado y en un punto se encuentran todos los otros puntos del universo y que de alguna manera se trasciende la realidad de tiempo, de pasado, presente y futuro. Y esto es muy interesante porque entonces, nada más para explicarnos bien lo que es un holograma, es que es parte de la literatura fantástica. Un holograma ya es parte de la literatura fantástica, va más allá de lo que percibimos usualmente, y entonces las rupturas que produce Mauricio tienen que ver precisamente con explorar incluso aspectos de ciencia. Quiero decirles que no tan solo Mauricio en su cartografía y en sus mapas de la realidad está familiarizado profundamente con Giordano Bruno y con lo que nos plantea un autor como Mircea Eliade, sino que realmente está también familiarizado con la ciencia. Y en la ciencia ocurren, se dan algunos elementos que ya prácticamente están en la zona de la literatura fantástica. Yo me acuerdo, la primera vez que entendí lo que era un holograma me quedé impresionado, porque si ustedes tienen una fotografía y le cortan un pedacito, pues ese pedacito se quedó cortado para siempre, quedó mocha la fotografía para toda la vida si no tenemos negativo. Pero, y si le cortan más bien un pedacito al negativo, entonces también la fotografía va a quedar mocha ya para toda la vida. Pero el holograma que se construye a través de una interferencia de patrones de luz coherente de láser con la luz que parte del objeto, resulta que se registra en una especie de placa que en sus primeras versiones eran un negativo en donde uno veía una especie de rayas muy parecidas a la piel de una cebra, a la estampa que tienen las pieles de la cebra, otra rama de la literatura fantástica, las cebras. Y entonces, cuando
cuando se pone de nuevo la luz del rayo láser en esa placa, en donde ese patrón no se parece nada a la realidad, resulta que de nuevo aparece la flor que nosotros fotografiamos en tercera dimensión. Y entonces tenemos a la princesa Leia ahí en la Guerra de las Galaxias y la vemos en tercera dimensión y decimos, oye, qué maravilla, ¿de qué se trata esto? Y bueno, lo interesante de todo esto es que si a un pedacito de esa placa le cortamos un trozo, si a esa placa le cortamos un trozo, uno podría pensar que desapareció toda la información. Pero vuelve a aparecer el rayo de luz láser y resulta que la información está contenida en cada punto. De ahí viene la palabra holograma, holos, totalidad, grama, escritura. La totalidad está escrita en cada una de las partes. Y si esto es así, entonces nos hace pensar que de repente podríamos entrar en zonas de nuestras calles en donde sigue viviendo y flotando la información fantasmal del holograma cósmico.